Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un apreciable agrado estar con ustedes. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de lo que es la inteligencia emocional, que es un tema que pues hoy en día está muy ¿Perdón? Muy bien. Entonces, el objetivo general sería de esta plática que las personas que participen reconocerán la importancia de la inteligencia emocional a través de algunas estrategias que les permitan tener el control de una situación complicada. Vamos a empezar a hablar de qué es la inteligencia emocional. Muy bien. Entonces decimos que la inteligencia emocional es hablamos de inteligencia emocional cuando nosotros vemos que es una parte que nosotros no tenemos mucho control a veces de cómo controlar las situaciones. Nos decían algunas personas, es usted muy inteligente, tiene muchas formas de resolver algunas situaciones, pero no las personales. Entonces, cuando nos referimos a habilidades, de saber que las emociones, a veces no controlarlas bien, nos complican. No saber empatizar, no tener una buena armonía en algunas situaciones laborales o en la escuela, principalmente ustedes como estudiantes, a veces el simple hecho de que ustedes lleguen a las aulas, el saber empatizar con algunos profesores o la forma de entender cómo entender relacionarnos o de relacionarse. Entonces, ¿qué implica esto? Problemas. Posteriormente, estos problemas se van dando de una otra forma en que ustedes empiezan a complicarse. Es que este profesor no piensa igual que yo, o mi compañero no piensa igual que yo, o no tenemos una forma de podernos relacionar. Entonces, cuando podemos definir una forma de la inteligencia emocional es que ustedes tengan habilidades de saber administrar de una forma psicológica cómo controlar estas emociones que hoy en día nos causan tantos problemas. Hoy estamos sufriendo mucho de estrés, estamos sufriendo mucho de ansiedad, y estos factores se nos complican porque a veces la persona que tenemos a un lado tiene un problema grave y lo vemos de malas o le preguntamos algo y explotaría a esa persona de una forma negativa. Y nosotros no sabemos qué le hicimos o qué pasó, pero a veces es esa parte inteligente de saber cómo mediar o cómo va a buscar estrategias en las cuales ustedes tengan estos elementos. Entonces, esto va a trascender desde hace mucho tiempo. Esto vamos a ir hablando ahorita poco a poco de lo que es la inteligencia emocional desde sus inicios. Vamos a hablar de algunas situaciones. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esas características que nos van llevando de la mano, de en qué pasa con la inteligencia emocional, cómo entenderlas. Vamos a entender primero la parte que nos compete a nosotros, el autoconocimiento emocional. ¿Qué nos puede decir el autoconocimiento emocional hoy en día? Que es una forma de, ¿qué se refiere a esto? En la forma en que sentimos y la forma en cómo influye lo que sentimos. Por ejemplo, una parte de que muchas veces nosotros somos muy vulnerables a cuando hace, por ejemplo, calor. Ahorita que ha hecho mucho calor, la gente está más irritable constantemente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar muy, muy cerca de alguien o con este hacinamiento que vivimos, nos empezamos a dar cuenta que no soportamos ya cambios bruscos de temperatura, nos ponen de mala, nos inquietan. Esto nos va a empezar a afectar con la empatía de los demás. Un ejemplo puede ser el estado en que cómo una persona puede estar cómodamente en algún lugar o se extiende demasiado en un lugar y decimos, oye, me incomoda lo que estás haciendo. No sabemos compartir a veces, no sabemos empatizar. Entonces sí es importante que empecemos con esta primera característica que es cómo está mi autoconocimiento emocional, cómo me siento hoy yo emocionalmente. Voy a ir preparando esto para que vayamos en un pequeño test avanzando más el tema. Otro es cómo voy a regular estas emociones. ¿Qué me permite reflexionar mis sentimientos, mis emociones? Si constantemente me altero mucho, si no sé cómo voy a abordar temas importantes. Ejemplo, en la escuela pasa muy seguido con ustedes que hacen equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo a veces no hacen lo mismo que les compete a cada uno, ¿no? Son 5 personas, las 5 personas no trabajaron igual. Entonces, aquí el detalle es en cómo vamos afectando el comportamiento, qué capacidades tenemos para ir empatizando, mis puntos débiles, mis puntos fuertes, cómo voy a ir valorando estas situaciones. Muy bien, esto lo vamos a ir haciendo de una forma en cuanto ustedes empiecen a entender cómo vamos a ir regularizando esas emociones, ¿sí?
Esto lo vamos a ir avanzando poco a poco. La siguiente característica, que es la automotivación. Muchas veces muchas personas no están motivadas a hacer las cosas, no saben cómo ir relacionándose, y no hay herramientas que tengan para saber cómo mantener estas metas. Por ejemplo, siempre es bueno amanecer y en estas metas, cuando ustedes están despertando, estar muy positivos con todos sus pensamientos. Esto influye bastante en una herramienta de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque con los días complicados y difíciles procuramos estar pensando cosas o problemas constantemente. Si ustedes no empiezan a automotivarse, esa es una característica que va a afectar mucho su entorno. Entonces sí es importante que ustedes estén conscientes de estar retroalimentándose con cosas positivas. Hoy en día, ¿qué pasa? Muchas veces estamos relacionados con la inmediatez de los celulares y mucha información de ahí no es muy óptima para nosotros y nos empezamos a bombardear de cosas que no nos funcionan. Eso también no es bueno, porque nuestras emociones empiezan a ser negativas y nuestro entorno empieza a ser más de miedo. Acuérdense que el miedo es algo que debemos de saber afrontar, pero muchas gentes prefieren enfrentar el miedo. Cuando enfrentamos el miedo no estamos capacitados a enfrentar el miedo. Entonces, una herramienta para afrontar el miedo es estar consciente en tu aquí y tu ahora, ¿ok? Y buscar siempre la empatía con las demás personas, no estar esperando mucho de las demás personas, sino tratar de trabajar en equipo. Esto les va a ayudar para que ustedes puedan establecer vínculos más positivos con las personas en las cuales se relacionan. Ustedes ahorita en sus facultades, en preparatoria, constantemente van a estarse relacionando siempre con personas. Entonces, buscar estas alternativas es muy interesante, en las cuales ustedes estén, primero que nada, bien con ustedes. Muy bien. En estas habilidades sociales, que ahora ya se habla mucho también de la inteligencia social. ¿Por qué? Porque nos ha provocado mucho los aislamientos y lo que hemos vivido, a no saber relacionarnos positivamente con las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hagan una entrevista en línea o que hagan un video para una presentación de que personas nos conozcan. Si no tienen esa comunicación muy asertiva, esa empatía, el poder hablar, les va a costar mucho trabajo, porque es lo primero que van a leer muchas personas. Muchas empresas ya están contratando por línea y lo primero que hacen es: mándame un video de todas tus habilidades y virtudes. ¿Y qué no te gusta y qué sí te gusta? Entonces ya tienen que hacer un video en el cual ustedes empiecen a relacionarse y empiezan a leer todo su lenguaje corporal, la forma en que respiran, la forma en que pausan al hablar. Todo esto es bien importante que ustedes sepan, para que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con gente y sin gente. O como ahorita estamos dando una conferencia en línea, normalmente estas serán presenciales. Entonces sí cambia mucho el enfoque. ¿Por qué? Porque perdemos cierta habilidad en no sabernos cómo relacionar, si me están escuchando bien, no me escuchan bien, si tengo problemas con la diapositiva. Son problemas que a distancia se complican, ¿ok? Entonces, vamos a ir desempeñando habilidades. ¿Cómo? Primero que nada, estar positivo. Segundo, saber cuáles son las emociones con las cuales tengo que trabajar más. Normalmente, cuando veo mucha gente, me agarra un ataque de pánico. Me da mucho miedo que se me acerque la gente. ¿Ok? Empieza a relacionarte poco a poco. Empieza a autovalorarte. ¿Por qué me da miedo? Tengo mucha información negativa de secuestros, de cosas negativas. Entonces, de ahí empezamos. Trabajar esas debilidades. ¿Ok? A pesar de esto, estas situaciones emocionales, al paso del tiempo, desde 1983, el psicólogo Gardner se dedicó mucho a estudiar estos factores. Pero esto también lo tomó Harvard muy en serio. Empezaron a dar un semestre para trabajar inteligencia emocional con los estudiantes. Se empezaron a dar cuenta que era gente muy inteligente, pero que parecían más robots. No había ya muchas emociones dentro de ellos. Trataban de ser los mejores, los mejores, los mejores. Cuando llegaban ya a la parte emocional de buscar una pareja, una familia, no sabían los profesionales qué podían hacer para cómo conquistar a una persona o cómo funcionaba una relación de pareja, porque estaban muy enfocados en estar siempre perfeccionándose. Entonces, el doctor Gardner empezó a hablar mucho de las inteligencias, de la forma intrapersonal, inteligencia intrapersonal y interpersonal. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Con la inteligencia interpersonal nos implica entender las emociones
para la habilidad de reaccionar en los estados incómodos, ¿no? Y la inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, tomando en cuenta las decisiones y ser capaz de regularizar emociones. ¿Qué quiere decir? Que hicieron algunos experimentos en los cuales ponían en situaciones muy estresantes a una persona y que diera los mismos resultados. Esas personas, si no sabían cómo empatizar con sus grupos de trabajo, era un caos, no podían resolver los problemas, se les complicaba, entraban en euforia. Todo esto se empezó a estudiar. ¿Con qué objetivo? Con el ir relacionándolos más positivamente en cuestión de sentimientos y emociones. Esta parte nadie le había dado importancia. Hablar de la inteligencia emocional era un tema, un tabú. Muchos decían, no es necesario. Hoy en día hay terapeutas para las emociones. Hoy en día hay más trabajo para los psicólogos. ¿Qué quiere decir? Que estos tiempos han cambiado. Ahora, tú platicas con algunas personas y te dicen, hoy que fui a ver un psicólogo o mi psicólogo, o fui a ver mi terapeuta. O sea, empezamos a hablar de otro tema. Hace 20 o 30 años no se hablaba de esos temas. Tú decías psicólogo y decían, ¿estás loco? ¿Quedaste mal de la cabeza? ¿Te caíste? Entonces, sí cambian mucho las épocas. Ustedes van a vivir una época más con tecnología, más de saber cómo autoencontrarse. Tendrán que buscar muchas técnicas de respiración, meditación, porque tienen que trabajar mucho en ustedes mismos. Esto les va a ayudar a la inteligencia emocional a saberse autorreconocer, a saber qué debilidades tengo y qué fortalezas tengo. Entonces, para esto hay un pequeño test que voy a hacer, muy breve, pero con el cual me interesaría a ustedes, si se ven en las diapositivas, lo apunten y lo podemos comentar al final si ustedes me lo permiten. Por ejemplo, ¿cómo saber si mi inteligencia emocional es buena o mala? ¿Ok? ¿Cuál es tu nivel de inteligencia emocional? La primera pregunta sería, ¿no me afectan fácilmente los acontecimientos? Vas a contestar sí, no o a veces. Después dice, ¿mantengo la calma durante situaciones de emergencia? Eso es también muy importante. Sí, no o a veces. ¿Creo que las emociones dirigen nuestras vidas? Sí, no o a veces. ¿Siento la alegría de los demás? Sí, no o a veces. ¿Me cuesta demostrar a la gente que estoy furioso con ellos? También es importante esta, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe cómo voy a reaccionar. Sí, no o a veces. A menudo ignoro los sentimientos de las demás personas, de los demás. Con esas pequeñas preguntas, haciéndotelas constantemente para ir a buscar un trabajo, cuando vas a tener una evaluación de la escuela, te va a ayudar mucho a saber en qué estado estás. ¿Qué quiere decir? Si a todas las preguntas contestaste sí, entonces quiere decir que hay un problema grave que te está afectando emocionalmente. Si fueron algunas más no, bueno, entonces quiere decir que estás tranquilo, que estás empoderando, que estás trabajando interiormente. ¿Qué pasa cuando esas personas buscan una ayuda? Yo recomiendo caminar, yo recomiendo hacer un poco de actividad física. Esto les va a ayudar a ustedes mucho a saberse autocontrolar. Porque una persona que no hace hace ejercicio, esa energía se vuelve energía mórbida, la vamos acumulando en partes del cuerpo. Entonces, sí es importante hacer análisis de conciencia, sí es importante estarme evaluando constantemente, sí, para entender cómo voy a trabajar con mi entorno o con las personas complicadas. Acuérdense que la empatía es muy difícil de trabajar. Muy bien. Características de la inteligencia emocional. Imaginemos un mundo donde todos fuéramos capaces no fuéramos capaces de ver ni entender a la tristeza de alguna persona, la ira de un compañero, la soledad. La inteligencia emocional es preciso prestar atención al lenguaje corporal, a las emociones faciales, percibir cómo reaccionan las personas, razonar, interpretar emociones para comprender y regular nuestras respuestas apropiadas para una gestión de emociones. Esta parte es la más importante de todas. ¿Qué quiero decir con esto? Si entendemos esta diapositiva así como se las estoy compartiendo, aquí vas a entender cómo se trabaja la empatía. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal, cuando ustedes empiezan a percibir el lenguaje corporal de alguien, se van a dar en cuenta de inmediato qué tanto pueden gestionar alguna situación. Hay gente, lamentablemente, que llegan a ser jefes o que llegan a desarrollar muchas potenciales cognitivas, ¿no? Muy inteligentes. Pero cuando tú les dices cómo resolver un problema, lo primero que hacen es gritar.
o maltratar a una persona. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas problemáticas? Yo siempre he dicho, y les comento a ustedes, atrás de una persona difícil hay una vida difícil. Entonces, antes de juzgar a alguien, sí es muy importante que sepamos qué historia puede tener esa persona. No te la va a platicar, obviamente, pero sí vas a entender con estos pasos a seguir. Si tú ves que sus gesticulaciones en cara, su lenguaje corporal es muy agresivo, tendrás que entender cómo gestionar, y más si es tu jefe, y más si es un maestro también difícil, ¿no? Que sea demasiado exigente y que a veces pasan situaciones que no podemos resolver y se complica. Entonces, con ese tipo de personas hay que saber que si él tiene una voz fuerte y tú llegas con una voz fuerte, van a chocar dos energías de las mismas polaridades, se destruyen, ¿ok? Entonces, alguien tendrá que bajar. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguien muy alterado, lo primero que deben de hacer ustedes es nunca mirar mucho a las personas a los ojos. Se mira brevemente, se hace un escaneo, nunca bajen la cabeza, simplemente se va a ir hacia abajo, se vuelve a mirar hacia arriba, a manera de que no siente esta persona que lo estamos retando. Esa es una. Dos, si él está diciendo cosas que no son adecuadas a lo que había dicho anteriormente, sí es posible entender, manejar una sola palabra. ¿Me permite que le explique cómo yo lo entendí? Nunca decirle, usted se equivocó, usted nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque alteras más a una persona. A veces pasa algo. Hay gente que tiene mucho conocimiento, tiene 2, 3 doctorados, está muy bien, pero tiene toda esa información, no la sabe cómo aplicar o cómo gestionar, administrar para compartirla. Eso a veces nos provoca un problema, pero no quiere decir que porque tenga tanto conocimiento no sea lo brillante que es. Simplemente a veces no tiene la paciencia de compartir sus conocimientos. Está bien. Aquí es importante cómo ustedes vayan entendiendo desde la forma en pararse. Nunca pararse en forma retando a la persona, con los brazos cruzados, muy cerca de la persona tampoco, porque todo esto provoca incomodidad en una persona que está alterada. O sea, hay que buscar distancias sociales. ¿Cuál es una distancia social cómoda? 1,5 metros. A 1,5 metros puedes resolver una temática, pero si tú te juntas a menos de 1 metro, se llama una distancia social íntima. Una distancia social íntima es incómoda para mucha gente. Hoy con la pandemia entendemos que 1,5 metros, así lo dice Total, es una distancia social cómoda. Pues lo decían de algunos lugares que vamos. A 1,5 metros se van formando. Esa distancia es cómoda. Pero rompiendo esa distancia ya se considera zona íntima. Entonces, para gestionar emociones, sí deben ustedes entender la forma en la cual se están comunicando. ¿Ok? Entonces, para una persona difícil, tendrán que gestionar preguntas sólidas, fáciles y cortas. Jamás decirle a una persona que se equivoca. No, simplemente decir, disculpe, entendí esto, lo podemos mejorar, hay otra forma de hacerlo. Esta situación de inteligencia verbal les va a ayudar mucho a hacer una mediación. Hoy en día muchas empresas en la zona industrial trabajan mucho la gestión verbal o la inteligencia emocional verbal. Es muy buena porque empiezan a hacer mejores grupos de trabajo en sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? Evitan los conflictos y empiezan a solucionar problemas. ¿Qué hacen estas empresas grandes? Bocar, Tupperware. O sea, anteriormente, antes de la pandemia, hacían reuniones familiares los domingos, se los llevaban a Valle de Bravo, a un balneario, con la familia. Y eso hacía también que los jefes empatizaran, ¿no? Oye, mira, este muchacho que yo trataba un poco mal, pues tiene 3 hijos igual que yo. O sea, hacían que la gente se sensibilizara más. Es muy importante. Ustedes en la escuela es igual. Llegamos a las aulas y empezamos a hacer como imanes. Empezamos a juntarnos con las personas que tienen ciertas características o habilidades igual que yo. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto. ¿Te gusta el básquetbol? Sí, hola, soy Marta. Me encanta el básquetbol. Oye, yo hago fisicoculturismo, hago un poco de ejercicio, hago yoga, hago pilates, ejemplo. Entonces la gente empieza a asociarse por ese tipo de empatía. Pero es difícil en un grupo de 40 o 50 que todos lleven una misma idea. Entonces imagínense,
Si para ustedes es complicado, para un maestro, imagínense qué complicado es entender 50 situaciones. Entonces también hay que saber ser empáticos. Si están dejando trabajos de equipo es para que ustedes tengan una mejor relación con todo su entorno. Todo el tiempo van ustedes a relacionarse con humanos, siempre. Hoy va a venir algo de robótica, pero también tiene inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial enseñan cómo socializar. Estaba viendo un reportaje hace poco en el cual ya hay perros en Japón, robots, que manejan las emociones, o sea, te ven triste, se suben hacia tu mesa, te ponen un corazón, te ponen la canción que te gusta, es increíble. Ya estamos llegando a que un aparato electrónico o un robot que está con su inteligencia artificial sepa cómo me siento yo y me va a empezar a ayudar a sentirme mejor. ¿Va a acabar con el trabajo de un terapeuta? ¿Va a acabar con el trabajo de un psicólogo? Sí, pero ¿a qué nos vamos a acostumbrar? A tener ese robot todo el tiempo conmigo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día? Muchas personas tienen perros y los quieren tratar como humanos. A veces no es sano, pero a veces es gente que está muy vacía emocionalmente. No está mal, pero sí hay que entender que tiene otra forma de sentir y de pensar un perro que un humano. Pero el detalle es que siempre estamos buscando algo que nos haga sostenernos, que no nos haga sentirnos tan mal. Por eso estos temas de inteligencia emocional se ven interesantes, también haciendo algunas dinámicas, algunos juegos, para que ustedes vayan entendiendo cómo hacer conciencia de las cosas que tenemos. Aquí vemos lo que es la conciencia en sí mismo. Nos damos cuenta de nuestras emociones y de que somos capaces de evaluarlas. ¿Cómo autorregular las emociones cuando sabemos controlar, ser flexibles, adaptarnos a nuestras emociones? Muy bien. Motivación y automotivación. Tener que cumplir objetivos y necesidades internas, orientándolos hacia alguna acción con metas fijas. El compromiso social es muy grande. Ustedes a partir de ahorita van a tener que siempre trabajar lo social, ¿ok? Muy bien. La empatía, saber reconocer y entender emociones y los sentimientos de los demás. Habilidades sociales, este tema lo van a ver a partir de ahorita, todos estos años. Interactuar correctamente con quienes nos rodean, sin importar el lugar y la situación. Saber escuchar, activa, liderazgo y comunicación verbal y no verbal. Entonces, seguimos con puntos de mejora. Ya se vio, perdón, sí corrió ahí, perdón. Okay. Ya. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de los puntos de mejora que se pueden trabajar. Serían, importante grabar esto, una buena relación interpersonal. Les platicaba yo de las habilidades sociales. Siempre estar buscando objetivos, planeaciones con los demás. Muy bien, un trabajo de un ambiente positivo para que cree más empatía en las personas. ¿Cómo voy a controlar y controlar las emociones? Sabiendo enfrentar los problemas con serenidad, sin llevar un momento a decisiones que no son positivas en el momento. Entonces, controlar emociones es algo que tienen que entender. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que nada, ¿dónde las emociones las estás acumulando? Normalmente siempre las emociones se acumulan en el estómago, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si en el momento que estás tratando de resolver un problema y sientes que tu estómago se puso duro, relájate con una respiración. Respira normalmente. Respira, aire, boca, nariz, boca, nariz, boca. Con esto ayuda mucho a relajarte. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para un problema, un conflicto que nos supera, una emergencia que nos está superando es la respiración. Siempre respiren, siempre lo recomiendo mucho. Entonces, eso es el primero que tienen que hacer y saber si mi cabeza o mis manos o mis pies no están muy calientes o empiezo a sudar. También es otro de los síntomas que está marcando que ya te saliste de control. Ya no tienes tu tiempo de reserva, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Tiempo fuera. Tómate tus 10 segundos y contrólate, porque seguramente con la cabeza caliente vas a hacer problemas grandes, ¿ok? Muy bien. En el ámbito laboral se tienen que tener relaciones sociales, les comentaba, positivas en todo momento. ¿Por qué? Porque siempre estás trabajando con gente diferentes, más si te están rolando en turnos, eso también afecta mucho a las personas. Por ejemplo, muchas personas ahorita después de la pandemia están haciendo trabajos en los cuales no les gusta o se sienten profesionalmente positivos ahí. Si en cambio, imagínense cómo estarán trabajando para solventar sus problemas. Si nosotros somos un familiar que se quedó sin trabajo o que murió y las situaciones cambiaron.
Imagínense hacer algo que no te gusta y que tengas que aguantar hacer eso porque tienes otras necesidades que cumplir. Entonces también tienen que entender ustedes, con los jóvenes que están, que no todas las situaciones son favorables para todos. Entonces, sí tienen que ir cambiando su entorno, sí tienen que ir cambiando su forma de pensar. ¿Para qué? Para tener un entorno más positivo. Lo requerimos, lo necesitamos. ¿Ok? Eso también genera mucha violencia. Cuando dos personas se encuentran con esa negatividad, les repito, somos como imanes. Chocan, se estrellan. Muy bien. Aquí les voy a dar otra plática referente a lo que hicieron los doctores y psicólogos, Salovey y Mayer. Ellos identificaron las emociones con la capacidad de reconocer los propios sentimientos de las personas. Hicieron trabajos con personas cercanas. Ejemplo, esas pruebas que ellos hacían en laboratorios, por ejemplo, ponían la foto de tu mascota, ¿no? Y que la proyectaban, todo estaba oscuro, y la gente, pues cuando una mascota que adoras, le brillaba los ojitos, le cambiaba la cara. Entonces ese tipo de expresiones veían, luego ponían una foto de su abuelita que había muerto, ¿no? Y inmediatamente la cara cambiaba de las personas, ¿no? Yo siempre les digo que para que sepan leer las expresiones faciales, imagínense que como vamos, yo le llamo la V y la V hacia abajo, ¿no? Siempre que estamos positivos, nuestra V es feliz, ¿no? Vamos hacia arriba, la carita feliz. Todas las emociones que generan eso hacen que los ojos se mantengan al centro. Pero cuando bajamos los ojos y nuestra V va hacia abajo, en ese momento todo cambia. La postura, dejamos de respirar, la tensión vuelve. Entonces los sentimientos son muy importantes. Y recuerden que muchos trabajos ya se enfocan las gentes en cabinas para trabajar y ya no tienen relación con las personas de al lado, inclusive ni para comer, ni para ir al baño, o sea, todos están muy encerrados. ¿Qué pasa cuando van en la calle? Pues es gente que va con mucho miedo, va caminando, va viendo que va a pasar por, oye, pasó esa persona, ¿viste la cara de la persona? Ya perciben cosas que no son. ¿Por qué? Por la falta de un contacto social, por no saber leer lenguaje corporal, lenguaje facial, todo esto afecta, ¿ok? El uso de las emociones evalúa lo grandioso que vas a hacer. ¿Por qué? Porque si tú estás evaluándote siempre en positivo, te hablas, te dices cosas positivas, haces ejercicio, te hidratas bien, te alimentas bien, todo esto te va a cambiar. También influye mucho la alimentación, quiero que sepan. El no hacer ejercicio, tener alimentación, yo le llamo alimentación caliente o alimentación de verduras más balanceada, afecta mucho también, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la comida ya viene con ciertas características que nos pueden afectar. Comer cosas muy calientes todo el tiempo, cosas de envoltura, nos afecta porque hace que estemos con la sangre más caliente. Entonces, el entorno cambia. Muy bien, hay que buscar también eso, comer, hidratarse, siempre hidratarse. El agua, tomar agua constantemente, eso les va a ayudar también mucho porque nuestra energía de nuestro cuerpo hay que templarla. El agua es fundamental también en este tipo de situaciones. El uso de las emociones es importante manejarlo. La comprensión de las emociones, saber entender cómo comprendo mis emociones. Si estoy molesto, si estoy angustiado, si algo me está causando un problema, sí lo tengo que expresar. A lo mejor a la persona no se lo podré decir si es alguien que se va a molestar mucho, entonces escríbelo. Escribe en una hoja, oye Pedro, me molesta esto y esto de ti, y empieza a soltarlo. Muchas veces no soltamos y afectamos nuestra garganta. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer nudos emocionales también. Entonces es importante eso. Si no puedes caminar, si no puedes hacer ejercicio, te recomiendo también cantar. En las mañanas cantar tus canciones favoritas es buenísimo porque liberas, porque generas todo ese positivismo en ti. Entonces hay que buscar esas estrategias que nos sirvan a tener un entorno más flexible con los demás. El gestionar las emociones es lo más importante que van a tener de aquí en adelante para no generar estrés, no generar angustia en nada de lo que tengan a su alrededor. ¿Qué pasa aquí? En esta diapositiva les pongo lo que sientes y lo que haces. Esto es buenísimo que lo entiendan así, lo pueden recortar en su cuarto, no se les olvide. Dice, ¿qué pasa con lo que sientes? ¿Eres autoconsciente con lo que sientes? ¿Sí? ¿No? A este tipo de cuadritos ustedes pueden ponerle esos emojis que buscan las caritas felices, caritas tristes, y váyanse evaluando. Esto va a ayudar mucho a que hagas una evaluación personal. Entonces, en mí, ¿soy consciente con mi forma de actuar? Pones una carita feliz, decir, no,
enojado, regular, una cara de quién sabe, también se vale. En los demás, genero esa misma empatía. Hay gente que transmite también que si llora en ese momento esa persona nos hace llorar a todos. Es gente con muy buena empatía, es gente con muy buen carisma. Entonces también hay que entender eso. Muchas personas me decían, oye, ¿el carisma es igual que la empatía? No, el carisma es una habilidad de saber empatizar con tu entorno. ¿Cómo se puede trabajar ese carisma? Yo recomiendo mucho ver en un espejo, reírte mucho. Hago un ejercicio a veces yo con un lápiz aquí en la boca y les decía, trata de reírte con un lápiz en los labios, ¿no? Y lo voy a hacer nada más por... Y dice la persona, no, no puedo, me cuesta trabajo. Eso pasa cuando tienes una risa fingida o quieres reírte, ¿no? O pone el lápiz, tómalo entre la nariz y tu labio superior, y ahora trata de querer llorar o ponerte triste, ¿no? Y se cae, y dice, no, no puedo. Y hay gente que sí logra hacer esos ejercicios, ¿por qué? Porque tiene muy trabajadas sus emociones. En alguna oportunidad que tuve de trabajar con muchos de la universidad de actuación, era muy difícil empatizar con ellos en temas como estos, porque ellos trabajan mucho eso, sus expresiones, sus emociones, les enseñan a reprimir emociones, a abrir emociones. Entonces es importante que ustedes vayan llevando un autoconcepto de cómo se evalúan ustedes al día. Hoy en el día, un buen día, ¿en qué fue en bueno? Pues hice más amistades, conocí a la persona que pensaba que me caía mal y resulta que es una persona que empatiza muy bien conmigo. Tenemos muchas cosas en común. Ok. Todos esos detalles no los vemos, no los valoramos. Sí es importante hacerse una autoevaluación. Segunda es lo que haces con tus emociones. Las emociones las puedes controlar, autocontrolar. A veces no. A veces estamos tan enojados que queremos que alguien nos pague, ¿no? Que nos pague el resultado del problema, ¿no? Salí enojado en mi casa, me peleé con mi familia, y al primero que me encuentro en la esquina, si me dice hola o otra palabra, quiero soltar toda esa energía con una persona que no me hizo nada. Entonces, el autocontrol es indispensable en estos temas. ¿Por qué hablamos con los demás de la empatía y de las habilidades sociales? Porque todo el tiempo, el entorno en el cual ustedes se van a desenvolver, van a trabajar con personas, repito, con jefes, con compañeros difíciles. Y esto es lo que ustedes tienen que engrandecerse, para que no haya un bullying, por ejemplo. Todo esto también es importante. El bullying, ¿qué dicen? ¿Lo generan? Sí. ¿Se permite? Sí. Hay una parte activa y una parte pasiva. ¿Quién lo permite? ¿Cuántas veces lo puede permitir? ¿Cuándo acaba ese bullying? Cuando la persona deja de permitirlo. ¿Cómo? Que lo vea a los ojos, que grite y que exprese sus emociones. Me estás lastimando y ¿por qué lo haces? Por ejemplo. Pero si esa persona se sigue sintiendo vulnerable, agacha la mirada, se hace pequeño junto a la otra persona se vuelve un depredador emocional. ¿Qué pasa? Empieza a lastimar más. Entre más siente el miedo del débil, más fuerte ataca a esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esas habilidades sociales hay que seguirlas trabajando. Hoy en día ya hay más temas de equidad de género, ya hay más temas sobre esto. Antes no podíamos hablar de temas como estos porque pues era como un tabú, ¿no? Como decir, estos temas son como prohibidos, son mis problemas. No, tus problemas le afectan también a tu entorno. Entonces, imagínense ustedes ahorita en las aulas, ¿no? Que volvieron a las aulas y de una u otra forma, pues volvieron a sentir eso, ¿no? Cómo huele el salón, cómo huele mi compañero, todos los olores. ¿Por qué? Porque nos relacionamos por medio de los sentidos. Eso también es importante que lo tengan en mente. Nos relacionamos y empatizamos por los sentidos. ¿Cuál es la primera parte con la cual empatizamos? Pues la parte con la primera que empatizamos es con el olfato, definitivamente. El olfato es muy importante porque es nuestro primer cerebro. Este cerebro primitivo lo perdimos hace mucho tiempo. Se perdió con el tiempo porque el ser humano cuando salía a cazar para buscar sus alimentos lo hacía por medio del olfato. Y por medio del olfato se resolvía. Por eso, el no empatizar con las personas, estamos perdiendo nuestro olfato. Ahorita el hecho de traer el cubrebocas, que es necesario obviamente, nos hace ser menos sociales. Por eso la gente se quitó el cubreboca y hay gente que se volvió más agresiva. ¿Por qué?
porque dejamos de oler cómo huele el miedo, cómo se huele las adversidades alrededor. Entonces, de una u otra forma, esos temas les van a ayudar a saber generar un ambiente positivo en su entorno. Recuerden, una situación difícil, una vida difícil se transmite. Una infancia difícil, una adultez difícil. Entonces, antes de juzgar, antes de tener malas interpretaciones de alguna persona, vean, sientan si esa persona no tiene un problema más grave que el tuyo. Entonces, esto les va a ayudar mucho a ser más positivos, a tener esa inteligencia de habilidad emocional que la puedan llevar siempre en positivo. A partir de ahorita o acabando la carrera, ustedes van a tener que relacionarse con mucha gente. Entonces, no pueden cerrar esa parte, no pueden dejar de sentirse. Es importante actividades de que hagan contacto con el cuerpo. Ya dejamos de abrazarnos, ya dejamos de sentir a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Cuando tienes una mascota también abrázala mucho. Todo esto te va a ayudar a sensibilizarte, a saber que cuando perdemos esa parte de contacto físico, seguramente todo tu entorno es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos ya con un pánico, ya no vivimos con miedo. Vivimos con un pánico que no sabemos cómo controlarlo. Vamos, es que si tengo mucha ansiedad, prefiero comer, prefiero dormir o prefiero desvelarme viendo un celular o alguna actividad que me entretenga para no sentir. ¿Y después qué pasa? Que piensas que esa actividad o esa vida que estás llevando a cabo, pues es real, cuando no es real. Ese tema de inteligencia emocional es importante porque a las dinámicas que se hacen y a los ejercicios que deben de hacer son en parejas, de 3 personas, de 4 personas, algunas actividades que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es la manera en que ustedes empiecen a volver a hacer contacto físico, mental, emocional. Muy bien.